¿Qué secretos oscuros se esconden detrás de los pasillos iluminados de Walmart? Hoy te traemos 4 relatos escalofriantes, enviados por empleados reales que trabajaron en uno de los lugares más cotidianos, pero también, según ellos, uno de los más malditos. Desde voces que susurran entre las cajas, hasta presencias que solo se dejan ver en el turno nocturno, cada historia revela un fragmento de un infierno escondido entre productos en oferta y estantes bien organizados. Si alguna vez pensaste que el turno de noche en Walmart era tranquilo, prepárate para descubrir lo contrario. Estas historias podrían hacerte pensar 2 veces antes de aceptar ese empleo. Apaga la luz, sube el volumen. Bienvenido a las historias malditas de Walmart. Solo aquí, en Muñeco Satán. Lo que se esconde en la bodega de Walmart. No hay cámaras en la esquina trasera de la bodega. Y no es por error. El gerente me dijo que fue decisión de la compañía, después de lo que pasó con Julián. Pero nadie quiere hablar de Julián, ni siquiera yo. Hasta esta noche. Tengo que contar esto porque cada vez que cierro los ojos lo veo. Y sé que si no lo cuento, él vendrá por mí. Yo era uno de esos tipos que aceptan cualquier trabajo por necesidad. Había perdido mi empleo anterior y Walmart era lo único que pagaba puntual. Me pusieron en el turno de la noche, en el área de bodega. Organizar mercancía, etiquetar cajas, mover tarimas. Nada fuera de lo común. Nada. Al principio. Las primeras semanas fueron normales. Tenía compañeros, pero casi no hablábamos. En ese horario todos estábamos cansados, medio dormidos. Solo intercambiábamos un ¿qué onda al pasar? Pero después de las 2 de la mañana, era como si todo el lugar se hundiera en un silencio antinatural. No el silencio normal de la madrugada, no. Era como si el aire se apretara, como si las paredes respiraran lento, como si Walmart se volviera algo vivo. Empecé a notarlo en la zona de los congeladores industriales, al fondo. Las puertas se abrían solas. A veces escuchaba golpes secos desde adentro, como si algo se moviera dentro de las cámaras. O peor, como si algo quisiera salir. Un día, mientras etiquetaba cajas en la zona del fondo, donde no hay cámaras, sentí que alguien me miraba. Giré de golpe, pensando que era uno de los guardias. No había nadie, pero en el suelo, sobre el polvo de cartón, había huellas. Pequeñas, descalzas, y yo estaba solo. Fue hasta que hablé con Pablo, un compañero viejo, que me atreví a preguntar por esas cosas raras. Lo atrapé tomando café en la zona del reloj checador y le solté sin rodeos. ¿Qué pasó con Julián? Se puso blanco, lo juro, blanco como papel. Me miró y solo dijo: «Nunca preguntes eso, hermano. No después de las 3». Y se fue. Me quedé con esa frase como cuchillo en la cabeza. Me obsesioné. Empecé a revisar los registros del almacén, buscando algún Julián en las hojas viejas. Nada. Hasta que un guardia nuevo, de nombre Leo, me contó lo que nadie se atrevía a decir. Julián también trabajaba en la bodega, hace como 5 años. Dicen que era de esos tipos callados, cumplidos, pero raros. Siempre se ofrecía a cubrir turnos solo, especialmente en la zona del fondo. Una noche desapareció. Así, sin más. Lo buscaron por todo el edificio. Revisaron cámaras. Pero en la zona trasera no había grabación. Esa noche hubo una falla técnica. La última vez que se le vio fue entrando al pasillo donde guardan los artículos no reclamados. Lo único que encontraron fue su chaleco doblado perfectamente sobre una tarima. Y sangre. Una mancha larga que se perdía bajo una compuerta que ya no usamos. Desde entonces, nadie quiere estar ahí solo después de las 3. Todo eso me pareció solo un cuento de pasillo. Hasta que me tocó a mí. Era una noche lenta. Faltaban 2 semanas para Navidad, y el almacén estaba saturado de mercancía. Me ofrecía quedarme 2 horas más. Yo quería el bono. Pasaban de las 3 cuando sentí que el ambiente cambió. Era como si la temperatura hubiera bajado de golpe. Se escuchaba el zumbido de las luces fluorescentes y algo más.
una respiración. No era la mía. Estaba en la zona trasera, solo, justo donde no hay cámaras. Moví unas cajas y escuché un crujido, un susurro. Palabras apenas audibles, como si vinieran del otro lado de la pared. «No debiste venir». Me paralicé. La voz no era humana. Era como un gruñido húmedo mezclado con palabras. Quise correr, pero mis piernas no respondían. Del rincón más oscuro emergió algo. Primero una mano, larga, delgada, con dedos demasiado largos, casi como ramas negras. Luego una cabeza, pero no era una cabeza normal. Era como si alguien hubiera estirado una cara humana hasta deformarla. Tenía la boca muy abierta y no tenía ojos, pero me miraba. Sentí que mi mente se rompía en pedazos. Cerré los ojos y cuando los abrí, ya no estaba. Solo quedaba la compuerta abierta, la misma por la que dicen que se fue Julián. No sé cómo explicar lo que pasó después. Durante los días siguientes, tenía sueños. No, pesadillas. Pero sentían reales. Soñaba con la bodega, pero vacía, con estanterías oxidadas, cajas podridas, y en medio de todo, yo, y alguien más, que respiraba detrás de mí. Una noche soñé que estaba atrapado ahí, encerrado, y Julián me hablaba desde dentro de las paredes. «No me dejes solo, no me dejes aquí». Desperté sudando, y con las uñas negras, literalmente negras, como si hubiera escarbado tierra. Al día siguiente renuncié, pero antes de irme tuve que pasar por esa zona una última vez. No podía evitarlo. Era como si algo me llamara. Caminé hasta el rincón donde todo empezó, donde había visto esa cosa, y ahí estaba la compuerta, cerrada, pero escuché un golpeteo desde dentro. Tac, 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 me agaché, y lo escuché claro. Una voz, suave, casi como un niño. «Te estamos esperando». Corrí como nunca había corrido en mi vida. Me fui sin firmar papeles. Dejé mi gafete, mi uniforme, todo. Desde entonces me he mudado 3 veces. He cambiado de teléfono, de correo, hasta de nombre en redes sociales. Pero no importa dónde esté. Cada madrugada, a las 3:15, escucho golpes en la pared. Tac, tac, tac. Y una voz que susurra: «Ya casi estás listo. Ya casi eres uno de nosotros». Sé que eso que habita en la bodega no es un simple fantasma. Es una puerta, un abismo que se alimenta de los que están solos. Y Walmart lo sabe. Por eso no hay cámaras. Por eso nadie habla de Julián. Por eso contratan nuevos empleados cada mes. Ahora tú sabes la verdad. Y si alguna vez te toca trabajar en la bodega de un Walmart de madrugada, no te acerques al rincón sin cámaras. No escuches las voces. Y por nada del mundo abras esa compuerta. Si te gustó esta historia, suscríbete al canal de Muñeco Satán. Y déjame en los comentarios si alguna vez te ha pasado algo extraño en Walmart o cualquier otro trabajo nocturno. Tu historia podría ser la próxima en ser contada en este canal. No trabajes el turno de noche en Walmart. Si valoras tu alma, me llamo Lucía. Tengo 33 años y soy reponedora del turno nocturno en un Walmart al sur de la ciudad. No es el trabajo de mis sueños, pero paga lo suficiente para sobrevivir y, a estas alturas, eso ya es ganancia. Nunca me molestó la soledad de la noche. De hecho, solía encontrarla reconfortante, los pasillos vacíos, el zumbido constante del aire acondicionado y la ausencia de clientes hacían del supermercado un lugar casi meditativo. Pero desde hace unas semanas, algo cambió. Todo comenzó con un pitido. Era la 1:47 am, yo estaba en la sección de productos enlatados cuando escuché el sonido agudo de uno de los escáneres, como si alguien hubiera escaneado un producto en una caja registradora. Lo ignoré al principio. A veces, alguno de los otros trabajadores dejaba su escáner encendido por accidente, pero ese sonido no se detuvo. Volvió a sonar. 1, 2, 3 veces. Siempre el mismo tono, siempre en la misma cadencia. Como si alguien estuviera comprando algo invisible una y otra vez. Cuando fui al área de cajas para investigar, el lugar estaba vacío. Todas las luces estaban encendidas. Como siempre, el escáner de la caja número 3 seguía emitiendo el pitido. Y lo más raro, en la pantalla aparecía el mensaje artículo no encontrado. Desconecté el escáner.
Sacudí la cabeza y regresé a mi sección. Pero esa fue la primera grieta en la normalidad. Días después, las cosas se intensificaron. Empecé a notar que los productos cambiaban de lugar por sí solos. Dejaba una caja de sopas en el estante A14. Y minutos después aparecía en el A6. Las cámaras del pasillo de carnes frías comenzaron a apagarse solas, incluso una vez. Vi a través del monitor que alguien cruzaba corriendo el pasillo de electrónica, pero al llegar allí no había nadie, ni una huella, ni un ruido. Luego comenzaron los susurros. Al principio creí que era mi mente jugándome una mala pasada, fruto del insomnio y la rutina nocturna, pero no. Los escuchaba claramente. A veces eran como cantos apagados. Otras veces, como una respiración forzada justo detrás de mí. Pero cuando me giraba, no había nada. Una noche, mientras acomodaba paquetes de papel higiénico, escuché mi nombre, Lucía, tan claro como lo oyes. Una voz baja, gastada, como si hubiera salido del fondo de un pozo. Provenía del intercomunicador. Fui al área de supervisión creyendo que alguien se estaba pasando de gracioso, pero al revisar el panel, noté que ninguno de los intercomunicadores estaba en uso. Y entonces lo vi. Una figura, de pie, inmóvil, al final del pasillo de los juguetes. Vestía el uniforme de Walmart, pero su rostro estaba cubierto por una bolsa de papel. Una bolsa vieja, arrugada, con manchas oscuras. Y lo peor es que su pecho subía y bajaba. Estaba respirando, parpadeé, y desapareció. Ya no era solo una paranoia. Alguien estaba ahí. Mi nombre es Lucía. Tengo 33 años. Trabajo en el Walmart que está al sur del periférico, justo donde la ciudad parece acabarse en un mar de anuncios desgastados y calles desiertas. Soy reponedora del turno nocturno. Mi jornada comienza a las 10 de la noche y termina a las 6 de la mañana, o al menos solía terminar. No era un mal trabajo. Monótono, sí, pero tranquilo. Algunos compañeros llegaban con audífonos, otros con termos de café, y todos sabíamos que, mientras no hiciéramos ruido ni rompiéramos nada, nadie nos molestaría. La tienda era un gigante dormido, iluminado por miles de focos fríos que parecían más estrellas muertas que luz viva. Todo estaba en silencio, salvo por el zumbido eléctrico y el sonido ocasional del motor de algún refrigerador. Pero algo cambió. Todo comenzó con un escáner. Era una noche como cualquier otra. Yo estaba sola en la sección de productos enlatados, acomodando latas de sopa de tomate, cuando escuché un sonido agudo. Bip. Luego otro. Bip. Como si alguien estuviera escaneando productos uno tras otro. No le di importancia, hasta que noté que venía del área de cajas, que debía estar vacía. Fui a revisar, y ahí estaba. La caja número 3 tenía el escáner encendido, apuntando hacia el vacío. En la pantalla solo aparecía un mensaje: artículo no encontrado, apagué el aparato. Volví a mi sección y lo olvidé. Pensé que alguien lo había dejado mal conectado, hasta que sucedió de nuevo, y otra vez. Cada noche, a la misma hora, las cosas empezaron a moverse de lugar. Productos que yo sabía que había colocado en un estante aparecían en otro. Una vez encontré todas las cajas de cereal apiladas perfectamente en forma de cruz al final del pasillo de mascotas. Nadie admitió haberlo hecho. Todos comenzamos a sentirnos incómodos. Algunos compañeros renunciaron, otros pidieron su cambio de turno. Yo no. No tenía opción. Vivía sola, pagaba renta, cuidaba a mi madre enferma. Necesitaba ese empleo. Una noche vi algo. Estaba empujando un carrito con varias cajas hacia el pasillo de juguetes cuando lo noté. Al final, justo al lado de las bicicletas para niños, había alguien parado. Estático, como congelado. Llevaba el mismo uniforme que nosotros, pero tenía una bolsa de papel en la cabeza. Una bolsa vieja, amarilla, con manchas oscuras. Parecía empapada en algo, y su pecho subía y bajaba con lentitud. Respiraba, o fingía hacerlo. Hola, dije. No respondió. Parpadeé y en un instante desapareció. Así, sin un solo paso, sin sonido alguno. No era una alucinación. Las cámaras empezaron a fallar. El sistema de seguridad marcaba interferencia en la sección de electrónica cada noche. Una vez, vimos en el monitor a una mujer vestida de blanco, caminando de espaldas por el pasillo de artículos de limpieza. Retrocedimos el video, y ya no estaba. Nadie decía nada abiertamente, pero todos lo sentíamos. Algo raro pasaba. Una tensión creciente, como si el aire se volviera espeso, como si los estantes nos miraran, como si alguien o algo viviera entre las góndolas. Y luego llegaron las voces. Una noche, mientras colocaba paquetes de papel higiénico en el estante más bajo, escuché a alguien decir mi nombre. Lucía. Era una voz seca, agrietada, como si viniera de una garganta llena de tierra. Me levanté de golpe. Miré alrededor. Nada, nadie.
Corrí al intercomunicador de supervisión. Revisé los canales. Todos estaban apagados. Y justo cuando me iba a alejar, escuché la voz por el altavoz. Esta vez más fuerte, ya casi es tu turno. Sentí el estómago revolverse. Mis piernas temblaban. Me fui corriendo al almacén. Me escondí detrás de unas tarimas. Lloré. Y al día siguiente, pedí vacaciones. No dormí en días. Tenía pesadillas, sueños, donde los pasillos se estiraban como túneles infinitos, donde yo caminaba y caminaba sin salida, donde todas las góndolas tenían mi nombre escrito con sangre. Pero, como siempre, regresé, porque no tenía opción. La última noche comenzó normal. Estaba sola. Los otros 2 compañeros habían faltado. Uno llamó diciendo que había visto algo en la cámara del baño de empleados. Una sombra que no tenía cuerpo. Otro simplemente desapareció. No contestó el teléfono, ni volvió a trabajar. Esa noche me asignaron el pasillo A21, papelería y objetos escolares. Un pasillo largo, con un espejo al final, junto al estante de libretas. Yo siempre evitaba mirar ese espejo. Tenía algo extraño. A veces parecía que tu reflejo se movía más lento que tú, o que sonreía cuando tú no lo hacías. Eran las 2:13 a.m. cuando todo se salió de control. Primero, las luces comenzaron a parpadear. Luego, los altavoces se encendieron solos con estática. Después, se escuchó la música ambiental. Pero al revés, una melodía distorsionada, como si alguien reprodujera una canción infantil al revés en un tocadiscos. Y entonces, vi el reflejo. Yo estaba parada, inmóvil, pero en el espejo, mi reflejo caminaba hacia mí. No corría. No gritaba. Solo me miraba, con los ojos abiertos de par en par. La boca rasgada en una sonrisa que no me pertenecía, cerré los ojos, y cuando los abrí, estaba en un lugar distinto. Era el mismo Walmart, pero no lo era. Las luces eran más opacas. Las paredes parecían sucias, llenas de moho. El aire olía a humedad y carne podrida. Los productos estaban tirados por el suelo. No había música. No había cámaras. No había salida. Los pasillos se conectaban entre sí sin lógica. Uno llevaba al otro y ese a otro. En un bucle eterno. Caminé durante horas. Grité. Golpeé las paredes. Y entonces los vi. Había otros. Docenas de personas, todos con uniforme de Walmart. Todos con bolsas de papel en la cabeza. Algunos caminaban en círculos, otros se golpeaban contra las paredes. Algunos lloraban, pero no emitían sonido alguno. Uno de ellos me vio, o eso creí. Se quitó la bolsa, y debajo no había rostro, solo piel lisa, como un muñeco de cera derretido. Corrí como nunca. Escuchaba pasos detrás de mí, voces que me decían cosas horribles, secretos que no quería saber, memorias que no eran mías. Llantos de bebés, de animales, de gente ahogándose, hasta que encontré un pasillo con luz. Me lancé hacia él, y desperté. Estaba tirada en el suelo de papelería. Todo parecía normal. Las luces estaban encendidas. El reloj marcaba las 4:06 a.m. Me levanté temblando. Caminé hasta la salida, toqué mi rostro. Estaba sudando, temblando, pero viva. Pensé que había sido una alucinación, hasta que pasé junto al espejo. Mi reflejo no me seguía, mi reflejo me miraba con lástima, y no tenía ojos. Renuncié a esa misma semana. No volví a pisar ese lugar, pero ahora algo extraño ocurre. Cada vez que paso frente a un supermercado, las luces parpadean, los escáneres suenan. En mi casa, escucho pitidos en la madrugada. A veces despierto y encuentro latas apiladas en forma de cruz en la cocina. Y cada espejo que tengo está cubierto por una bolsa de papel. Creo que nunca salí realmente de ese Walmart. Creo que yo soy parte de él ahora. O peor aún, creo que alguien más está usando mi cuerpo. Si te atreves a trabajar en el turno nocturno, quizá también descubras que algunos pasillos no llevan a la salida, sino al olvido. ¿Te ha pasado algo extraño en un Walmart? ¿Has visto sombras? ¿Escuchado voces o sentido que alguien te observa cuando creías estar solo? Cuéntamelo en los comentarios. Y si quieres más historias oscuras, perturbadoras y reales, suscríbete a Muñeco Satán. Aquí el horror nunca descansa. Nos vemos en la próxima pesadilla. Trabajé de noche en un Walmart, y ahora no puedo salir. Es la 1:23 de la madrugada del martes, y estoy sola en el Walmart de la carretera 17, en medio de la nada. El aire acondicionado ronronea como un animal enfermo. Las luces fluorescentes parpadean en el pasillo de electrónica, y el olor a plástico viejo y suelo encerado me sube por la nariz como un gas tóxico. Mi nombre es Maribel Ríos. Tengo 37 años. Llevo 6 trabajando aquí, en el turno de la medianoche a las 8 de la mañana. No es un trabajo glamoroso, pero es trabajo. Pago mis cuentas.
Alimento a mi hijo. Pero esta noche no es como las otras. No puedo explicarlo con palabras, pero algo está mal. Y no hablo de los típicos ruidos, el zumbido de los congeladores, el crujido de las vigas, el eco de mis pasos en los pasillos interminables. No. Hablo de algo más profundo. Algo que no debería estar aquí. Algo que respira cuando yo no respiro. Empecé a notarlo alrededor de la 1. Estaba en el pasillo de productos de limpieza, reponiendo cajas de detergente. El escáner en la mano, el carrito lleno de botellas azules y amarillas. La rutina de siempre. Cada noche, es lo mismo, reponer, revisar, barrer, marcar inventario. Pero mientras colocaba una caja de Clorox en el estante, escuché un sonido. Como si alguien dijera mi nombre. Maribel. Me di la vuelta. Nada. El pasillo estaba vacío. Solo las filas de productos, los letreros amarillos sobre cada estante, limpieza, despacho, prohibido fumar. Hola. Dije, con voz temblorosa. Silencio. Debe ser el aire, me dije. O el sistema de sonido. Pero el sistema no estaba encendido. Nadie había hecho anuncios desde las 12:30, cuando el último cliente salió con un paquete de pañales y una botella de agua. Seguí trabajando. Pero al minuto, lo escuché de nuevo. Maribel. Esta vez, más claro. Y no vino del pasillo. Vino desde adentro del estante. Como si alguien estuviera atrapado entre las cajas de lejía. Dejé caer el escáner. Corrí al mostrador de cajas, donde está la radio de seguridad. Agarré el micrófono. Hola. ¿Hay alguien en el edificio? Nadie respondió. Presioné el botón de emergencia. Nada. Las cámaras mostraban imágenes estáticas. Todos los pasillos, vacíos. Pero yo sabía que no estaba sola. A las 2:10, empecé a ver las sombras. Estaba en electrónicos, revisando el inventario de baterías A, cuando vi una figura al final del pasillo. Alta, delgada, con ropa oscura. Parecía un cliente. Pero no había clientes a esta hora. ¿Señor? Llamé. El Walmart cierra a las 12. La figura no se movió. Entonces, lentamente, levantó una mano. No tenía dedos. Solo una masa negra, como si los hubiera quemado o pudrido. Grité. Corrí hacia el mostrador. Pero cuando volví a mirar, la figura había desaparecido. Las cámaras seguían mostrando el pasillo vacío. Me dije que estaba cansada. Que necesitaba dormir. Que las largas noches en este lugar me estaban volviendo loca. Pero no era eso. Era ella. No recuerdo cuándo la vi por primera vez. Pero ahora sé que ha estado aquí todo el tiempo. En los reflejos de los refrigeradores. En el cristal de las puertas de seguridad. En las pantallas apagadas de los televisores. Una mujer. De pelo oscuro, largo, cubriéndole la cara. Vestida con ropa de Walmart, el uniforme azul, el chaleco amarillo, el nombre bordado, Lucy. Pero Lucy no existe. Revisé los registros de personal. No hay nadie llamado Lucy. No hay nadie que haya trabajado en este turno. No hay nadie que haya muerto aquí. Al menos, eso dice el gerente. Pero yo la veo. Y ella me ve a mí. A las 3:45, escuché música. Una canción infantil. Dulce albahaca, ¿cómo creces? Venía del pasillo de juguetes. Fui con la linterna en la mano. El corazón me latía tan fuerte que pensé que se me saldría del pecho. Allí, en medio del pasillo, había un carrito de compras. Dentro, un muñeco. Una muñeca de porcelana, con ojos azules y pelo rubio. Estaba sentada, erguida, como si alguien la hubiera dejado allí. Eran reales. Y estaban llorando. Ayúdame, dijo la muñeca, con voz de niña. Por favor, ayúdame. Di un paso atrás. Tropecé con una caja de bloques de construcción. Cuando miré de nuevo, el carrito estaba vacío. Solo quedaba una mancha oscura en el asiento. Como si algo hubiera sangrado allí. A las 4:12, encontré la primera nota.
Estaba pegada con cinta adhesiva en el mostrador de cajas. Escrita a mano, con tinta roja. Maribel, sabes que no estás sola. Ella te está esperando. En el almacén. Ve ahora. Antes de que sea tarde. No la escribí yo. Y no había nadie más aquí. Pero algo dentro de mí, algo me empujó a ir. Tomé la linterna. Caminé por el pasillo central, pasando frente a los estantes de alimentos enlatados, de papel higiénico, de snacks. Todo en silencio. Hasta que escuché el llanto. Una niña. Llorando en el almacén. Hola. Dije, con la voz quebrada. ¿Hay alguien ahí? Empujé la puerta metálica. Crujió. El almacén estaba oscuro. Solo una luz tenue en el techo, parpadeando como un corazón moribundo. Cajas apiladas hasta el techo. Carretillas sin batería. El olor a moho y metal viejo. Y en el fondo, una figura. Sentada en el suelo. Una niña. De unos 8 años. Vestida con un pijama de unicornios. ¿Estás bien?, pregunté, acercándome. ¿Qué haces aquí? No respondió. Solo lloraba. Me arrodillé frente a ella. Tranquila, no pasa nada. Voy a ayudarte. Le toqué el hombro. Y entonces, se dio la vuelta. No tenía rostro. Solo una superficie lisa, como si alguien le hubiera arrancado la piel. Grité. Corrí hacia la puerta. Pero cuando miré atrás, la niña ya no estaba. En su lugar, había una caja abierta. Dentro, una foto. Una foto de mi hijo, Daniel. De cuando tenía 5 años. Con una palabra escrita con sangre en la parte de atrás, pronto. No sé cuánto tiempo pasó después de eso. Solo sé que me encerré en la oficina del gerente. Cerré la puerta con llave. Apagué las luces. Me senté en el suelo, con la espalda contra la pared, el teléfono en la mano. Llamé a mi esposo. No contestó. Llamé al 911. La línea estaba muerta. Peor fue cuando se movió. Giró la cabeza hacia mí. Y sonrió. Sus labios se abrieron demasiado, como si la boca fuera más grande de lo normal. Y sus ojos no eran de porcelana. Intenté salir. La puerta no se abría. Algo la mantenía cerrada desde afuera. Entonces, escuché el sonido de pasos. Lentos. Pesados. Arrastrando algo por el suelo. Maribel, susurró una voz. Abre la puerta. Era la voz de Lucy. Pero también era la mía. Como si yo misma estuviera del otro lado. No, dije, llorando. Por favor, no. ¿Sabes por qué estoy aquí?, dijo. ¿Sabes lo que hiciste? No hice nada. Grité. No sé quién eres. Si lo sabes. Y entonces, lo recordé. No todo. Solo fragmentos. Como pedazos de cristal clavados en la mente. Hace 5 años. Una noche como esta. Yo estaba sola. Estaba cansada. Daniel estaba enfermo. Tenía fiebre. No dejaba de llorar. Yo no podía dormir. No podía soportarlo. Y una noche, lo tomé. Lo sostuve. Y lo apreté. Solo un momento. Solo para que se callara. Solo para que dejara de llorar. Y cuando lo solté, ya no respiraba. Lo metí en una bolsa. Lo llevé al auto. Lo enterré en el bosque, detrás del centro comercial. Donde nadie lo encontraría. Donde nadie lo vería. Y luego, volví a trabajar. Como si nada hubiera pasado. Como si no hubiera matado a mi propio hijo. Como si no lo hubiera enterrado entre las raíces y la tierra húmeda. La puerta se abrió. No con un golpe. No con un grito. Simplemente, se abrió. Y allí estaba ella. Lucy. Con el uniforme azul. El chaleco amarillo. El nombre bordado. Pero cuando levantó la cara, no era Lucy.
Era yo, mi propio rostro, pero viejo, podrido, con los ojos vacíos. Soy tú, dijo. La parte que no pudiste enterrar. No, susurré. No es verdad. Si lo es. No lo hice. Daniel está vivo. Está en casa con su padre. No, Maribel. Se acercó. Daniel murió esa noche. Y tú lo enterraste. Pero su alma no se fue. Se quedó aquí. En este lugar. En los estantes. En las cajas. En los reflejos. Mientes. Míralo tú misma. Se hizo a un lado. Y en el suelo, entre las sombras, vi a Daniel. Pero no como lo recordaba. Estaba pálido. Con la piel gris. Los ojos abiertos, sin vida. Y en sus manos, una muñeca. La misma que vi en el carrito. Mamá, dijo, con voz quebrada. ¿Por qué me dejaste aquí? Daniel, lloré. Yo no quise. Te perdoné, dijo. Pero ella no. Y entonces, Lucy, dio un paso adelante. Tú me creaste, dijo. Con tu culpa. Con tu mentira. Con tu silencio. Por favor. Ahora debes quedarte. ¿Qué? Este es tu lugar. Como el mío. Como el de Daniel. Intenté correr. Pero mis piernas no me respondieron. Miré mis manos. Estaban cambiando. La piel se oscurecía. Las uñas se volvían negras. Y en el bolsillo de mi chaleco sentí algo. Una etiqueta. Con un nombre bordado. Maribel. Y debajo, una fecha. La fecha de mi último turno. La fecha de mi muerte. Porque yo ya no estoy viva. No desde esa noche. No desde que enterré a mi hijo. Y ahora. Ahora soy como Lucy. Una trabajadora del turno nocturno. Una sombra entre los estantes. Una voz en el silencio. Una advertencia para los que vienen después. Porque este lugar no solo vende productos. Devora almas. Y esta noche, tal vez tú entres. Tal vez camines por el pasillo de productos de limpieza. Y escuches un susurro. Maribel. Y si volteas, quizás me veas. Con mi uniforme azul. Mi chaleco amarillo. Mi nombre bordado. Y si me preguntas quién soy, solo diré: soy la que vino antes que tú. Y tú serás la próxima. Nota final. Esta historia no es ficción. O tal vez sí. Pero si trabajas en el turno de medianoche y escuchas una canción infantil en el pasillo de juguetes, no vayas a ver. Porque lo que encuentres ya te conoce. Y sabe tu nombre. Profile. O en 3-235B a 22B 2507. 7:34 de la tarde. Corte final, pantalla negra. Solo se escucha una respiración lenta, entrecortada, luego, una risa infantil que se desvanece en un susurro. ¿Sentiste eso? Ese escalofrío en la nuca. Esa sensación de que no estás solo mientras lees estas palabras. Eso no es casualidad. Si llegaste hasta aquí, si tu corazón late más rápido, si miraste hacia atrás al escuchar un ruido, entonces ya estás dentro. Esta historia no termina con la última palabra. Termina cuando tú dejas de creer que estás a salvo. Cuando escuches el zumbido de una luz fluorescente en la madrugada. Y sientas que algo te observa desde el pasillo de al lado. ¿Te gustó el terror que te atrapa, que se mete bajo la piel y no te suelta? ¿Quieres más historias como esta? ¿Historias que no son solo cuentos, sino advertencias? Suscríbete ahora a Muñeco Satán. El canal donde el horror no se inventa, se descubre. Activa la campanita. Una historia que alguien no quería que contáramos. Déjanos tu comentario. ¿Dónde trabajas de noche? ¿Qué ruido extraño has escuchado en el silencio? ¿Y si te dijéramos que no fue tu imaginación? Dale like si esta historia te heló la sangre. Porque cada like es una vela encendida en la oscuridad.
pero también... ¿es una invitación? El último turno. Historia enviada. Por un cajero de Walmart. No sé por qué estoy escribiendo esto. Tal vez porque necesito que alguien lo sepa. Tal vez porque ya no puedo guardármelo más. Tal vez porque si no lo escribo ahora, cuando aún tengo el coraje, nunca lo haré. Y si no lo hago, nadie sabrá lo que pasó en el turno de medianoche del 17 de octubre. Nadie sabrá lo que vi, lo que escuché, lo que siente. Mi nombre es Daniel Reyes. Tengo 34 años. Trabajo como cajero en el Walmart Supercenter de la Avenida 9 en una ciudad que no nombraré. No por miedo a represalias, no por vergüenza, sino porque si digo el nombre tal vez venga a buscarte a ti también. Empecé a trabajar aquí hace 5 años. Al principio era de día, turnos matutinos. Me gustaba. La gente entraba con carritos llenos de cosas inútiles y salía con bolsas grandes y caras sonrisas falsas. Yo sonreía también. ¿Necesita ayuda con las bolsas? ¿Tiene tarjeta de Walmart? Frases vacías, rituales mecánicos, pero eran días tranquilos, predecibles, hasta que me cambiaron al turno de medianoche. Fue en junio. Me dijeron que era por necesidades operativas, que necesitaban personal confiable en el turno nocturno. Yo no quería, pero no tenía opción. Mi ex esposa se había ido con otro, llevándose a mi hija, y el alquiler no se paga solo, así que acepté. Solo serán unas semanas, me dijeron. Ya van 8 meses. El turno de medianoche empieza a las 11:00 p.m. y termina a las 7:00 a.m. El cierre oficial es a las 10:00, pero hay que limpiar, cerrar cajas, revisar inventario. A las 11:00 todo el mundo se va, excepto yo. Y el encargado de mantenimiento, un tipo raro llamado Earl, que apenas habla. Y la encargada de seguridad, una mujer de 60 años llamada Rita, que lleva una pistola que, según ella, solo usa para asustar a los vagabundos. Pero desde que empecé el turno nocturno, he notado cosas. Pequeñas al principio, insignificantes. Cosas que uno podría ignorar si no estuviera solo en un edificio de 200,000 pies cuadrados, rodeado de estantes vacíos, luces fluorescentes parpadeantes y cámaras que a veces no graban lo que debería estar ahí. La primera vez que pasó algo raro fue a mediados de julio. Estaba en la caja 4, revisando el efectivo del cajón antes de cerrar. Las luces del techo parpadearon. No fue un apagón, solo un temblor sutil, como si la electricidad se estremeciera. Miré hacia arriba. Nada. Volví a mi trabajo. Entonces escuché un sonido. Un clic, como si alguien hubiera presionado un botón de plástico. Pero no había nadie cerca. Miré a mi alrededor. El pasillo de electrónicos estaba oscuro. Los estantes de baterías, juguetes, ropa, todo en silencio. Pensé que había sido el sistema de ventilación. ¿O una rata? Sí, hay ratas. Las escuchas correr por los ductos. A veces incluso las ves, con sus ojos brillantes en la penumbra, mirándote como si supieran algo que tú no. Pero este clic no era de rata. Era deliberado, como si alguien estuviera probando un botón. Un control remoto, algo que activa algo. No le di importancia, hasta que a la noche siguiente pasó de nuevo, y al día siguiente, y al otro. Clic. Cada vez a las 2:17 a.m. exactamente. No lo cronometré al principio, pero después, cuando empecé a notar el patrón, saqué mi teléfono. Y sí, 2:17 a.m. cada noche. Un solo clic, seguido de un silencio que pesa más que el concreto. Empecé a grabar, con el teléfono. Silencio, luz baja, esperando. Y a las 2:17, clic. Grabé el sonido. Lo escuché después. No era un ruido de máquina. No era estática. Era como si alguien, en alguna parte del almacén, hubiera presionado un botón de plástico negro. Como los de los controles de aire acondicionado. O como los de los dispositivos de seguridad. Pero no hay botones así en el pasillo de electrónicos. Y no hay nadie allí a esa hora. Le mencioné a Rita, la de seguridad, lo del clic. Me miró como si estuviera loco. ¿Un clic?, dijo.
Eso es el sistema de refrigeración, o una válvula, o una rata mordiendo un cable. No hay nada en este lugar que no tenga explicación. Pero es todos los días, a la misma hora. ¿Y qué? El mundo está lleno de ruidos. Si escuchas con atención, oyes cosas que no existen. Es el cerebro, Daniel. El cerebro hace trampas cuando estás solo. No me convenció, pero no insistí. Hasta que empezaron las voces. No voces altas, no gritos, susurros. Como si alguien estuviera hablando detrás de una pared o al otro lado de un pasillo. Palabras que no se entienden, frases cortadas. Como si la lengua se hubiera olvidado de cómo formar palabras. Las escuché por primera vez en agosto. Estaba en la caja, revisando un código de barras de un paquete de pañales que alguien dejó olvidado. Las luces parpadearon otra vez, y entonces, desde el pasillo de artículos para el hogar, escuché: «No deberías estar aquí. Me quedé helado». «¿Hola?», dije levantándome. Silencio. Caminé hacia el pasillo. Nada. Solo estantes vacíos, vasos plásticos, esponjas, detergentes, todo en su lugar. Las cámaras de seguridad apuntaban hacia mí. Me sentí observado. Regresé a mi caja. Y a las 2:17, clic. Pero esta vez, después del clic, el susurro volvió. «Él sabe que estás aquí». Cerré los ojos. No puede ser real. No puede. Estoy cansado. Solo estoy cansado. Pero no lo estaba. No estaba cansado. Estaba alerta. Demasiado alerta. Empecé a grabar con la cámara de mi teléfono. No solo el sonido, también el video. Quería pruebas. Quería saber si era yo. Si estaba perdiendo la cabeza. Las noches siguientes, grabé todo. El silencio. Las luces. Los pasillos. A las 2:17, el clic. Y a veces, después el susurro. Una noche, grabé algo que aún no puedo borrar de mi mente. Era el 3 de septiembre. Llovía. Las gotas golpeaban el techo de láminas como si fueran dedos. Estaba en la caja 4, como siempre. Mi teléfono grababa en la esquina del mostrador, apuntando al pasillo de electrónicos. A las 2:17, clic. Y entonces, en el video se escucha el susurro. Pero esta vez se entiende. «Daniel, no apagues las luces. Mi nombre». Dicho con una voz que no es humana. Rasposa, como si viniera de debajo del suelo. Como si miles de gargantas lo dijeran al mismo tiempo. Me levanté. Corrí al pasillo. Grité: «¿Quién está ahí?». Nadie. Pero cuando revisé el video, no solo escuché la voz, vi algo. En el fondo del pasillo, entre los estantes de cables y cargadores, había una figura. Oscura, delgada, de pie. No se movía. Solo miraba hacia la cámara. No tenía rostro. Solo una mancha negra donde debería estar la cara. Borré el video. No quería verlo más. Pero lo tengo guardado. En una memoria externa. No puedo destruirlo. Necesito que exista. Necesito saber que no estoy loco. Le mostré el video a Rita. Ella lo vio. Se puso pálida. Eso no estaba ahí anoche», dijo. «Claro que estaba. Lo grabé anoche». «No. Quiero decir, no hay nadie en el almacén a esa hora. Las cámaras del sistema no muestran a nadie. Yo reviso los monitores cada hora». «Pero esto es real», dije mostrándole el video. «Puede ser un reflejo, un error de enfoque, una sombra. Es una persona». «No es una persona», dijo ella bajando la voz. «Es una distorsión. Es una persona». «¿Qué?». «Este lugar», dijo mirando a su alrededor como si temiera que alguien la escuchara, «no siempre fue un Walmart». «¿Qué?». «Antes era un almacén de distribución, de los años 70, pero antes de eso, era un hospital psiquiátrico, cerrado en 1968. Hubo incidentes». «¿Qué clase de incidentes?». Rita no respondió. Solo me miró con una expresión que no olvidaré. «No hables de esto con nadie», dijo. «Y si escuchas algo, no respondas. No mires. No vayas hacia el sonido. Solo sigue trabajando».
Y cuando termine tu turno, sal corriendo. Esa noche no pude dormir. Investigué. En internet, en archivos locales. Y encontré algo. El edificio donde está el Walmart fue, en efecto, un hospital psiquiátrico. El Sanatorio de la Colina. Operó desde 1942 hasta 1968. Cerró tras una serie de muertes inexplicables. Pacientes que se suicidaban. Enfermeras que desaparecían. Uno de los médicos fue encontrado colgado en el sótano, con los ojos arrancados. Pero lo más extraño fue el último informe del director, fechado el 15 de octubre de 1968, 2 días antes del cierre. Hay algo en el sótano. No es un paciente, no es humano. Lo escuchamos por las noches. Susurra, cuenta en voz baja, como si estuviera haciendo inventario. Lo llamamos el verificador. No podemos verlo, pero siente cuando hay alguien en el edificio. Y si lo despiertas, no te deja ir. El informe termina con una frase tachada, apenas legible. Él sabe que estamos aquí, y nunca cierra. No supe qué hacer. No podía dejar mi trabajo. No podía decirle a mi jefe que me iba porque un fantasma me susurraba en el pasillo de pañales. Pero desde esa noche empecé a cambiar. Dormía mal, pesadillas. Soñaba con pasillos infinitos, con luces parpadeantes, con un hombre de traje negro sin rostro que caminaba detrás de mí, contando en voz baja. 1, 2, 3, 4. Y siempre al final un clic. Empecé a notar más cosas. Las cajas registradoras se abrían solas. No por error. Se abrían. El cajón salía con un clonk, como si alguien hubiera presionado el botón desde adentro. Pero no había nadie. Una noche encontré un carrito en medio del pasillo de alimentos. Estaba lleno, no de comida, de objetos extraños. Un reloj de bolsillo roto, una muñeca sin ojos, un traje de hombre, viejo, cubierto de polvo, y una libreta. La tomé. Estaba llena de números y palabras, escritas con tinta roja, como si fuera sangre. Inventario: 127 pacientes, 126 después de la noche, 125 después del silencio, 124 después del clic, 123 después de que él vino, 3 después de que cerramos, 2 después de que gritamos, 1 después de que él contó, 0 después de que no quedó nadie. Y al final una frase: él no cierra, él verifica. Dejé la libreta, corrí a mi caja. A las 2:17, clic. Y esta vez, el susurro fue claro. Daniel, tú eres el nuevo verificador. No dormí en 3 días. Le conté a Earl, el de mantenimiento. Él no habla mucho, pero escucha. Y cuando le conté lo de la libreta, palideció. No deberías haberla tocado, dijo. ¿Qué es? ¿Qué es ese libro? Es el registro del último encargado, dijo. Del hospital. Lo dejaron aquí. Dicen que si lo tomas, él te elige. Él, el verificador, el que cuenta, el que no deja que el edificio cierre. ¿Y qué quiere? Quiere que alguien lo reemplace, dijo Earl. Alguien que haga el inventario, que cuente, que verifique. Porque él ya no puede, está atrapado y necesita a alguien más. ¿Y si no lo hago? Entonces él te cuenta a ti. No volví a hablar con Earl. Al día siguiente no vino a trabajar. Lo llamaron. Dijeron que se fue. Renunció, sin aviso. Pero yo no podía irme. No tenía dinero. No tenía a dónde ir. Solo tenía este trabajo. Y el turno de medianoche. Y entonces llegó el 17 de octubre. La fecha en el informe del sanatorio. Esa noche, todo cambió. Empecé mi turno normal, 11:00 p.m. Rita me saludó con una mirada rara, como si supiera algo. No pases por el sótano, dijo. ¿El sótano? Ni siquiera sabía que había un sótano. No lo hay, dijo. No oficialmente, pero si lo encuentras, no entres. A las 2:17, el clic sonó. Pero esta vez, no fue un solo clic. Fue una serie. Clic, 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 clic. Como si alguien presionara un botón repetidamente, como si estuviera probando un sistema. Él y los susurros comenzaron.
No uno, muchos, desde todos los pasillos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Contaban, en voz baja, como una oración. Corrí a la oficina, quería llamar a seguridad, a la policía, a alguien, pero las luces se apagaron. Solo las de emergencia quedaron encendidas, rojas, parpadeantes, y en el silencio escuché pasos, pesados, lentos, como si alguien caminara con botas de trabajo. Pero no era un sonido normal, era como si el suelo mismo se quejara con cada paso. Miré por la ventana de la oficina. Allí, en el pasillo de electrónicos, estaba él, el hombre del video, traje negro, cuerpo delgado, sin rostro, solo una mancha oscura donde debería estar la cara, y en su mano un control remoto. Lo presionaba. Clic, y cada vez que lo hacía, una luz se apagaba. Clic, luces del pasillo de ropa. Clic, luces del pasillo de mascotas. Clic, luces del frente de la tienda. Y él avanzaba, sin prisa, como si tuviera todo el tiempo del mundo. «Daniel», susurró, «es hora de verificar». Corrí, salí de la oficina. Quería llegar a la salida de emergencia, pero las puertas estaban cerradas. Las alarmas sonaron, pero no era la alarma de robo. Era un sonido distinto, como un gemido, y las cámaras, todas las cámaras, giraron hacia mí, como si me estuvieran viendo. «No soy yo», grité. «No quiero ser el verificador». Pero él seguía avanzando. Clic. La luz de mi caja se apagó. Clic. La de al lado. Clic. Y entonces escuché otra voz. No era suya, era la mía, pero no era yo quien hablaba. Desde el sistema de sonido del Walmart, mi voz salió. «Inventario. 1 empleado presente. 1 alma disponible. 1 reemplazo aceptado». «¡No!», grité. «¡No es verdad!». «Verificación en curso», dijo mi voz. «Cerrando por la noche». Y entonces el hombre sin rostro se detuvo frente a mí. Levantó el control remoto y lo presionó. Clic. Y todo se apagó. No recuerdo cómo salí. No recuerdo si grité. Solo sé que desperté en el estacionamiento, bajo la lluvia, con el uniforme mojado y el control remoto en mi mano. Lo tiré. Corrí a casa. Pero al día siguiente lo encontré en mi bolsillo. Y anoche volví a trabajar. Porque no tengo opción. Porque si no cierro, él viene. Y esta noche, mientras escribo esto, son las 2:16 a.m. Estoy en la caja 4. Las luces parpadean. Escucho pasos en el pasillo de electrónicos. Y mi voz, desde el sistema de sonido, dice: «Daniel, es hora de verificar. No puedo correr, no puedo esconderme, porque ahora sé la verdad. El verificador no es un fantasma. Es un turno, y una vez que lo aceptas, nunca termina. Y cuando escuches un clic en la oscuridad, no mires, porque él ya te está contando. Y si llega a tu número, no cierras. Él sí». Si estás escuchando esto, ya es tarde, porque no estás solo. Estás en tu cuarto, en la oscuridad, tal vez con los audífonos puestos, tal vez creyendo que es solo una historia. Pero escucha. ¿Oyes eso? Ese clic suave en el fondo del audio. No fue un error de edición, fue él, el verificador, porque esta historia no termina aquí. Termina cuando tú dejas de escuchar. Y si has llegado hasta este punto, ya te ha contado. 1, solo 1. Y ahora estás en el inventario. El edificio está abierto. Y él sabe que estás ahí. Así que si no quieres que tu nombre aparezca en la lista del sótano, no cierres esta pantalla, no apagues el video y sobre todo, no ignores lo que viene ahora, porque el único modo de detenerlo es romper el ciclo. Y tú puedes hacerlo. Dale like a este video. Deja un comentario con tu número, antes de que él lo diga por ti. Y suscríbete a Muñeco Satán, porque cada suscripción es un alma que no cuenta. Cada campanita es una alarma que lo aleja. Y si compartes este video, tal vez salves a alguien de convertirse en el próximo verificador. El turno de medianoche sigue abierto, pero tú decides si cierra. Suscríbete, comenta
activa la campanita y recuerda, él no cierra, pero tú sí puedes. Muñeco Satán aterrador. Donde las historias no terminan, solo te reclutan. Gracias por ver el video.